Bueno, yo les voy a hablar de la biografía de Talcott Parsons. Talcott Parsons nació el 13 de diciembre de 1902 en Colorado Springs, Estados Unidos. Estudió en el Amherst College, la London School of Economics y la Universidad de Heidelberg, donde obtuvo su doctorado en 1927. Él comenzó su carrera enseñando economía en la Universidad de Harvard y luego se pasó a sociología. Más adelante se convirtió en profesor titular de sociología y se convirtió en el jefe de departamento de relaciones sociales. Parsons es conocido por su teoría de la acción social y su enfoque estructural funcionalista. Su obra más influyente, La estructura de la acción social, que fue lanzada en 1937, introdujo el concepto de acto de unidad, que incluye un actor, un fin, una acción y unas normas y valores. Fue uno de los sociólogos más importantes del siglo XX, junto a Robert King Merton. Sin embargo, su teoría fue bastante criticada por algunos, como por ejemplo Wright Miles, por enfocarse demasiado en los rasgos constantes de la sociedad y no en los factores históricos. Y finalmente murió el 8 de mayo de 1979 en Múnich, Alemania. Robert Merton nació el 4 de julio de 1910 en Filadelfia. Era hijo de inmigrantes judíos, entonces en su casa no se hablaba mucho de la guerra, porque sus papás lo vivieron indirectamente. En 1927 consiguió una beca para estudiar filosofía en la Universidad de Temple y allí conoció a George Simpson, quien le enseñó que a la prensa no le gustaban las historias de la gente de piel oscura. Y gracias a esta persona y a este enfoque, él se trasladó a la Facultad de Sociología. Luego, en 1932, comenzó a estudiar en la Universidad de Harvard en Humanidades, donde también se consiguió una beca. Y en esta época se empezó a interesar por los estudios sociológicos europeos y conoció la teoría de Parsons. Y empezó su reflexión sobre estas teorías y empezó a indagar sobre el impacto que tienen las tecnologías en la sociedad. En 1941 empezó a trabajar en la Universidad de Columbia y en 1942 comenzó a redactar su primera obra, Persuasión Masiva, con Paul Lazarsfeld, y en 1946 esta salió al público. En 1979 se jubiló y murió el 23 de febrero de 2003 en Nueva York. Bueno, yo les voy a explicar el concepto del funcionalismo. Dentro del contexto de la comunicación, el funcionalismo es una corriente teórica sociológica que busca estudiar a la sociedad, pues valga la redundancia, en el instante, como sin tener en cuenta el pasado, la historia. El funcionalismo busca entender cómo las diferentes partes de una sociedad contribuyen como a una estabilidad y como la continuidad de esa misma. Entonces, según esta teoría, pues toda sociedad busca como el orden y la constancia. El funcionalismo sostiene pues que los hechos sociales se explican mejor en términos de las funciones que se cumplen. Entonces, pues en la sociedad. En otras palabras, se ve a la sociedad como un sistema con partes que funcionan de manera interdependiente, lo que quiere decir pues que cada parte de este sistema de alguna manera impulsa a las otras partes como a crear un equilibrio, aunque pues funcionen por sí mismas, sin necesidad de las demás. Bueno, yo les voy a explicar específicamente lo que vendría siendo la teoría que propone Talcott Parsons. La teoría que él propone se llama la del estructural funcionalismo. Lo que él plantea en esa teoría es un sistema social, la sociedad como un sistema complejo, que a su vez se divide y se compone por otros subsistemas. Y en ese sistema grande, los individuos desarrollan funciones específicas de acuerdo a sus roles. Y estas funciones son primordiales para el mantenimiento de la estabilidad y el equilibrio del sistema. A partir de acá,
Parson nos va a proponer 4 funciones fundamentales en los sistemas sociales. Pero primero que nada, ¿qué es una función para él? Para él las funciones son todas las actividades que se dirigen a suplir las necesidades de un sistema. Entonces a partir de acá él propone un acróstico que son las letras ágil. Y de esas 4 funciones se van a desprender 4 subsistemas que se relacionan específicamente con cada una de ellas. La primera letra que tenemos, que es la primera función, es la A, de adaptation o adaptación en español. Y básicamente lo que nos dice es que todos los sistemas tienen la necesidad de adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a ellos mismos. Y se relaciona específicamente con el subsistema económico. En segundo lugar tenemos la G de goals o metas en español, y lo que nos dice es que los sistemas tienen la necesidad de plantearse metas para alcanzarlas. Y esto está relacionado con el subsistema político. En tercer lugar tenemos la letra I de integration o integración. Y lo que nos dice es que el sistema tiene la necesidad de regular las relaciones entre las partes o los actores del sistema y al mismo tiempo coordinar sus funciones. Y acá es donde entra la comunidad y la vida en sociedad. Y por último tenemos la L de latencia o latency, y básicamente lo que nos dice es que el sistema tiene el deber de promocionar, renovar y mantener las motivaciones individuales de los actores dentro del sistema. Y esto lo hace por medio de una especie de estandarización de la cultura, de los símbolos comunes, de los valores, etc. Y eso también hace que como que tengan cierto sentido de pertenencia frente al sistema. A partir de acá, Parson también va a plantear como ciertas características específicas de los sistemas sociales que él propone. Una de las características más importantes es que los sistemas sociales que él da son muy ordenados y interrelacionados entre sus partes. Esto también quiere decir que una parte afecta a las otras. Por ejemplo, llevando el paradigma ágil a analizar un país. Si en un país hubieran problemas con la letra de adaptación, que viene siendo como la parte económica, entonces digamos hay muy mala calidad de vida, etcétera, las otras partes del sistema podrían empezar a fallar. Digamos la parte de la integración, que sería la vida en comunidad y la sociedad, se podría ver afectada, porque digamos por ejemplo cosas como el crimen y la delincuencia podrían aumentar frente a esas pobres condiciones de vida. Además de esto, otra de las características es que son sistemas muy equilibrados. Esto quiere decir que tienden a lo estático, sin embargo pueden cambiar, pero si lo hacen de una manera muy ordenada y gradual. Y de hecho, Parson como que repudia y desacredita los sistemas que cambian revolucionariamente porque los asocia a sociedades disfuncionales. Y finalmente que es como un sistema que se autorregula y se mantiene a sí mismo. Además de esto, él también propone ciertos prerequisitos para que existan los sistemas sociales. Uno de ellos es que el sistema tiene que estar en contacto con los otros sistemas. Otra es que se deben de afectar entre ellos. Otra es que tiene que cumplir necesidades de los integrantes que lo componen y al mismo tiempo debe incentivarlos a que participen en el sistema. También tiene que existir cierto control de la conducta de los individuos o los actores del sistema, pero esto tiene que ser como poquito porque la conducta tiene que ser como libre. Además de eso también tiene que existir como una especie de lenguaje propio dentro del sistema. Y finalmente, algo bastante particular de la teoría de Parson es que tienen que existir funciones determinadas, clases sociales y estatus social para que funcione. Y finalmente, como les mencionaba al principio, cada individuo o actor en un sistema tiene una función que cumple de acuerdo a un rol. ¿Cómo se determina este rol y esta función en la sociedad? Parson explica que esto ocurre a través de un sistema de personalidades. Y el sistema de personalidades básicamente como que se manifiesta a través de una institucionalización que ocurre a través de la educación y la socialización. Entonces, a través de estos dos procesos, como que se le adjudica un rol a una persona y un estatus social. Y se le dice, tú con este rol y este estatus social tienes que cumplir determinada función en la sociedad. Yo voy a hablar sobre la tesis de Merton. La tesis de Merton básicamente se trataba sobre una crítica de Parson. Merton buscaba un sistema menos idealizado y más flexible, reconociendo las disfunciones y las tensiones sociales, buscando un sistema sociológico más ajustado a la realidad y menos centrada en un equilibrio perfecto, lo que nos lleva a un sistema de funcionamiento social más dinámico y más complejo. Una de las críticas más destacadas de Merton fue la introducción de las funciones manifiestas y las funciones latentes.
Las funciones manifiestas son las explícitas y las funciones latentes son las implícitas. Como ejemplo podemos tomar la de un salón de clases de inglés. Existen dos salones de clases de inglés, una que es la manifiesta y otra que es la latente. En la manifiesta se da básicamente la clase teórica y en la latente se da una clase de inglés donde se desarrolla una actividad donde no está presente de que están conscientes de que están aprendiendo inglés, pero lo están dando en el transcurso de la actividad.